Ok, vamos, ese es un caso del profesor Daniel, que gentilmente nos cedió. Y preferí utilizar el caso de Daniel por causa de español. No sé escribir español, muy complicado, es ahí una cosa difícil. Entonces, la historia de la enfermedad se dice que acude a la unidad de salud de su comunidad un hombre de 20 años con historia de 3 días de haber iniciado fiebre alta, 39 grados, de inicio repentino, acompañado de exantema, cefalea intensa, malestar general, calafríos, dolor retroocular, náuseas y 2 evacuaciones líquidas. Al examen físico estaba consciente, orientado en tiempo, lugar y persona, rubor pálido, hidratado y anictérico. La temperatura sería 37 grados, la tensión arterial 100 por 75 y la frecuencia cardíaca 94. Ok, y la pregunta que podríamos hacer sería, ¿cuál es el diagnóstico? Y si fuera una arbovirose, ¿en qué fase se encontraría? Si hay signo de alarma, ¿cómo se clasificaría este caso? Si hay comorbilidad, ¿de qué categoría de intervención? Un voluntario para contestar. Doctor, sí, micrófono. Es un paciente de 20 años en la fase, es el diagnóstico para iniciarlo sería un síndrome febril o podríamos dejarlo como un síndrome arboviral o un síndrome febril. En fase febril no pareciera que tuviera síntomas o signos de alarma. Tiene fiebre, que es algo que esperamos, tiene rash, tiene dolor de cabeza. Pues es un caso como de libro, como decimos nosotros, ¿no? Que a veces no se presentan así. Hemodinámicamente pareciera estar estable, no se encuentra taquicárdico, que es algo que uno busca al inicio del examen físico. Aparentemente no tiene comorbilidades. Entonces lo dejaríamos como un dengue en fase febril, sin signos de alarma, sin comorbilidades, en una categoría de intervención A. Categoría de intervención A. Entonces, el diagnóstico sería de dengue. Pues, Porque, claro, podemos trabajar en la facultad, con los estudiantes trabajamos el tema síndrome febril, síndrome ictérica, síndrome hemorrágica. Todavía nosotros somos médicos, tenemos que tener un nombre de una enfermedad. Podría decir que es un citomegalovirus, podría decir que es una mononucleosis, una meningitis, pero yo prefiero no utilizar el término síndrome febril, porque no es una enfermedad. ¿Ok? ¿Qué hacemos con la síndrome febril? Damos antitérmicos. Hacemos una investigación. ¿Qué hacemos cuando decimos que el sospechoso de dengue? Buscamos la fase, evaluamos la gravedad, buscamos comorbilidad y empezamos una categoría de intervención. nos hubiese gustado el Glasgow, aunque ahí dice consciente, pero tener cefalea intensa con somnolencia nos haría ir pensando en algún problema de tipo encefalitis, que sería de tener en cuenta, o que lo diferencia de una meningitis, la alteración del estado de conciencia de una meningitis versus una encefalitis. A veces puede poner uno fiebre ictérica, le ponen en algunos otros casos fiebre anictérica. Es muy temprano, como dice, para dar un diagnóstico específico, pero sería una forma de abordarlo, ¿no? Claro, claro, gracias. Gracias por su comentario. Uno más. Evidentemente, con la clínica del paciente, estando en un área endémica, se clasificaría en un dengue en la primera fase, no complicado. Para mí ese es el diagnóstico porque es una persona joven y no aparece ningún tipo de complicaciones. Tratamiento, reposo en cama y vigilancia. Ok, ¿cómo tú sabes que la hemodinámica de este enfermo está buena? La tensión arterial, 100 por la 75. frecuencia cardíaca está No hay fiebre, no hay fiebre está tampoco. con 37. Ya. Entonces, tiene 94.
Mira que la definición ahora de SOFA para sepsis tiene por arriba de 90, ¿no? Por arriba de 90. Ya. Sí, doctora. Bueno, estoy bien preocupada porque cuando uno no tiene fiebre, se supone que el pulso no suba. Por cada grado de fiebre uno sube 10, 94 es casi 100, me preocupa. La diastólica se está acercando a la sistólica y eso puede ser una vasoconstricción compensatoria en un paciente que está ya bien malo. Sí. Así que yo estaría preocupada y empezaría a hidratarlo ahora mismo. Sí, claro. Sí, sí. Fuerte. La doctora comentó sobre la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica. Todavía 100, No es la peor, pero se está 25, acercando. 25. Cuando la presión de pulso está por 20 abajo de 20, es grave. Sí, doctor. Thank you very much. Interesting case. I do agree with the last doctor. There are a couple of issues in this case. One, we are seeing almost the failure of the compensation mechanism here. The patient had an episode of 39-degree fever and also some meningeal problems, plus the episodes of the vomiting. So, first of all, I cannot rule out the increase of intracranial pressure elevation. That is one. Secondly, although it seems like a dengue, but of course we have to, well, it's a workshop for dengue, so that's the one that we think immediately. But we have to be also open-minded about the other causes. A young patient without fever, as has been told, with a heart rate close to tachycardia, with a relative low blood pressure, I think we are losing the physiologic compensation in this case. So I would say I'm really concerned about this case also. Ok, es muy importante este comentario. Vea que estamos delante de un sospechoso de dengue, todavía puede ser otra enfermedad. Cuando tenemos escalofrío con mialgia, debemos pensar en estafilococo y meningococo y leptospira, que son enfermedades tan grave, tan severa como una enfermedad dengue. ¿Ok? Sí, doctora. All right, good day. Just a comment, in the blood pressure recording, the patient was in the cubito supino. The position, the patient was lying flat. So that could be an erroneous, in the physical examination, when we're taking the blood pressure, 100/75 in the cubito supino, that could be an erroneous reading. I just brought it to our attention, but I don't know. Ok. Entonces, vamos a utilizar la guía. Vamos a utilizar la guía porque el instrumento de capacitación es la guía. Hay una duda ahora, porque si hace hecho la verificación de la presión arterial en supino, hay una posibilidad de compensación. Mira, el enfermo tiene fiebre, cefalea, malestar general, un poco de evacuación líquida, no es una diarrea, porque para hacer diarrea tiene que ser más que tres o más evacuación por día. Está nauseado, podría estar solamente deshidratado. Y si está deshidratado, podría tener una taquicardia. Ok, la taquicardia no sería una descompensación hemodinámica, todavía podría ser por una deshidratación. ¿O qué la guía recomienda? Que determinemos la presión arterial media. En la página 114, al final de la página, tiene cómo se hacer el cálculo de la presión arterial media. Y hay una tabla con los índices normales y que debemos pensar. La página, page 114. Entonces, el cálculo de la presión arterial media es la presión arterial diastólica, que es 75, más la presión sistólica, 100, menos la diastólica. Eso sería 100, ¿no? Sí. Vamos devagar. Ahora, por 3. Sí. Sobre 3. Sobre 3.
Entonces, ¿cuánto daría? ¿Cuánto? 83. Sí, hay una otra. Hay dos maneras de hacer cálculo. Hay dos maneras de hacer cálculo. ¿Cuánto es? 83, pronto. Lo que queríamos era el valor. 83. Ok, el cálculo sería 83. Si es 83, vemos en la tabla, y si tiene 18 años, la media es 81,6. Entonces está normal. La presión arterial media está normal. ¿Ok? Entonces podemos hacer el cálculo porque hay duda cuanto a la hemodinámica del enfermo. Pienso que la taquicardia no sería por una hipotensión. Por enquanto, debemos estar alerta y sería una taquicardia certamente por deshidratación. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico clínico? Vamos a la definición. La definición, porque tiene fiebre. Tiene que tener fiebre de 2 hasta 7 días. Tiene 3 días de fiebre. Y más 2 síntomas. Tiene exantema, ¿ok? Y cefalea, ya tiene 2. Entonces, claramente preenche un sospechoso de dengue. ¿En qué fase de enfermedad está? Está con 37. Está con 37 de temperatura. Hubo una queda, la crítica, la fase crítica. Puede ser crítica. Ahora, para ser crítica, en la fase crítica, tiene que tener los signos de alarma. ¿Ok? Tenía que tener los signos de alarma. ¿Por qué? Puede estar se recuperando de dengue. Sí. No, para hacer diarrea. ¿Qué significa eso entonces? No, el dengue, distintamente de otra arbovirose, tiene muchos síntomas gastrointestinales. Puede haber evacuación con heces amolecidas. Todavía no sería diarrea, sería 3. Pero con cambios de la consistencia, ¿no ha cambiado a diarrea? Sí, porque la definición de diarrea sería el cambio para menos de la consistencia. Un número de más que 3 evacuaciones en 24 horas. Entonces, si acá tiene solamente 2, técnicamente no sería una diarrea. Técnicamente son feces amolecidas, ¿ok? Entonces, ¿sí? Yeah, I totally agree that there's no diarrhea because it's only 2 episodes within a 24-hour period. The fact that he had fever before would mean that we've passed the first phase, which is the initial phase of it. And then, but he doesn't have any warning signs. So I would say that even though you're supposed to switch to the critical, you've gone from the first straight to the third phase, which is the recuperation, because there's no warning sign here. Ok. Mira, el enfermo, cuando la dengue es una enfermedad febril que va de 2 hasta 7 días. Y hay un día que la fiebre se va. Si la fiebre se va y el enfermo está bien, la fiebre se va, la enfermedad se va. Si tenemos la fase crítica, en la fase crítica es crítica porque tiene los signos de alarma. Si hay signo de alarma, el enfermo está en la fase crítica. Claro que podemos imaginar también que el enfermo podrá estar en la fase crítica. Claro. Pero porque si está en 5º día de enfermedad, la fiebre se va y no está en fase crítica. Si está bien, si no tiene... Creo que en este enfermo podría, porque tiene una taquicardia, podríamos también decir que ese enfermo estaría en una fase crítica, mejor para el enfermo, porque vamos a hacer un tratamiento un poco más adecuado, podría también. Mira, nosotros somos clínicos y hay siempre una zona gris. No es como una reacción que tiene 1.5 y 1.4 por abajo de 1.5. Entonces, lo más importante es que el enfermo fue evaluado y hace hecho una evaluación hemodinámica y vimos que la hemodinámica está bien. Todavía tiene una taquicardia poca y no tiene fiebre. Si quisiera también decir que ese enfermo podría estar en una fase crítica, no vamos también hacer una pelea por conta disso. ¿Ok? Hay signo de alarma
Então vamos fazer um checklist. Há uma dor abdominal intensa ou dolor à palpação? Não. Vômitos persistentes? Não. Acumulação de líquido detectado por el exame físico? Não. Sangrado de mucosa? Não. Irritabilidade, letargia, está orientado, etc, etc. É claro, tem uma dor de cabeça muito importante, poderia ser uma meningite, porque náusea, cefaleia, poderia, claro. Todavía está consciente y hoy ya es el tercer día de enfermedad. En general, una meningitis bacteriana aguda ya debería presentar una queda de la calidad de la conciencia. En general, una confusión mental, una crisis convulsiva, etcétera, etcétera. En general, las meningitis bacterianas. Entonces, no tiene hipotensión postural, no. Hepatomegalia no está descrito y aumento progresivo de hematocrito no tiene exame laboratorial. Entonces, no sería un dengue con signo de alarma, ¿sí? Pero no podemos decir no hipertensión postural porque no hay más. No hay sentado ni... Sí, claro. Entonces, Eso el que dato tengo. está faltando Claro, cosas. claro. Eso es el dado que el doctor Daniel no pasó. No había. El médico del enfermo está acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, no hay signo de alarma. Entonces, la clasificación es siempre la clasificación de gravedad. De gravedad. Solo hay tres. Sin signo de alarma, con signo de alarma o grave. Entonces sería sin signo de alarma. ¿Tiene comorbilidad? No. ¿Cuál sería la categoría de intervención? La categoría A, B1, B2 y A. Ok, perfecto. Entonces, mira, si hacemos la contestación de esas preguntas, en general podremos conducir de una forma adecuada un enfermo con dengue. Entonces vamos a pedir para tomar líquido, etc., hacer la recomendación para utilizar moquitero. 3, volver al servicio de salud, si desarrolla un signo de alarma, hacer la educación contra los signos de alarma, pedir para hacer un combate a los criaderos. Mira que el doctor Gamaliel siempre dice en los talleres que el médico tiene que ser un comunicador y pedir para hacer el control de los criaderos. ¿Ok? Claro, estamos en un taller, no estamos en la universidad donde hacemos una historia muy grande, con muchos detalles, porque todos ustedes son médicos. Es solo para que la mensaje principal sería hacer una respuesta, porque no tenemos mucho tiempo para hacer consultación para dos centenas de personas en una tarde. Y si hacemos la pregunta rápida, podemos definir qué se pasa con el enfermo. ¿Comentario, duda de este caso? ¿Sí? No, algunos comentarios. Recalcar que estamos esquivando hacer diagnósticos de síndromes febriles. Estamos apartando. Síndrome febril para estudio no es esto. No es esto un síndrome febril para estudio. No es un síndrome febril indeterminado, porque tienen ante ustedes conocimiento de que es un caso sospechoso de dengue. Que el caso es muy clásico, pero fíjese cuántas cosas y áreas grises hay en el seguimiento del caso. Y que el caso no está cerrado, porque el caso está al tercer día de la enfermedad. Puede que la enfermedad termine al tercer día, porque es una enfermedad muy leve, un dengue sin signos de alarma y es un dengue muy leve y termina al tercer día. Ustedes han visto cientos de pacientes que al tercer o al cuarto día desaparecen los síntomas y desaparecen. Pero ese caso, lo más importante también es que necesita aún seguimiento. Porque una fiebre, la fiebre del dengue no es de 24 horas. Entonces una fiebre de 37 puede ser el momento de la toma. Pero 2 horas más tarde el paciente tiene 39 de nuevo. ¿Comprenden? Entonces, este es un caso que es, según la norma, un sospechoso de dengue sin signo de alarma, bastante de libro. Sin embargo, requiere seguimiento. Y ahí es el gran desafío para la asistencia médica. Y ahí es la pregunta, ¿y cómo lo sigo? ¿Lo sigo cómo? ¿Qué orientación le doy? Lo que dijo Clever. ¿Qué le oriento? Por ahí ustedes tienen que empezar a valorar esas cosas, porque hay pacientes que ni siquiera tienen capacidad para asimilar orientaciones y no son acompañados de familiares, y esos no son pocos. Entonces tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestros países,
cómo nosotros logramos orientar a ese paciente para la aparición de signos de alarma como una posibilidad de agravamiento de su enfermedad. Entonces, este es el mensaje que queremos que llegue a todo el médico, porque tú médico en atención primaria, ubiquémonos no los que trabajemos en hospitales, sino en atención primaria. Si queremos salvar el dengue, el caso sospechoso y después de dengue, tenemos que salvarlo cuando esto ocurre en la atención primaria y no en la secundaria. Sí, yo solo quería completar algo porque mientras pasaba el micrófono, hubieron muchos comentarios que quedaron fuera del micrófono. Y uno que escuché repetidamente fue falta información y falta información. Y este caso aquí presentado no es un caso inventado, es un caso de la vida real, pero es algo que nosotros vemos mucho en las evaluaciones. Falta información en las historias clínicas y entonces es difícil llegar a un buen diagnóstico clínico cuando no hacemos las preguntas necesarias. Es algo que estamos viendo aquí. Ustedes mismos quieren saber más del paciente. Y si tuvo esto, y cómo estaba la diuresis de este paciente. Entonces, ese mensaje también yo les pido que cuando regresen a sus países lo compartan con sus colegas y más si tienen estudiantes que ustedes están formando, la necesidad de hacer un buen examen, una buena historia clínica y un buen examen físico, porque entre mejor recojamos la información, vamos a tener un diagnóstico clínico más preciso. Ok, entonces, ¿sí? Es muy importante porque podemos solucionar este caso con la guía y utilizar la guía. Es muy importante. Hi, sorry, just one quick concern. We all agree then that this is a suspected case of dengue. In terms of, since we're here at PAHO conference, in terms of confirmation then of these cases, is it that we're going to be reporting all such cases as suspected dengue and then we'll end up with a bunch of 500 suspected cases of dengue from BVI, from wherever, as opposed to, is it that we should be testing these patients and then later sending in the information that this suspected case of dengue was not actually dengue? Just, I'm wondering about epidemiological purposes because that's not what's being done. So I just want to relay that if that's what we're supposed to be doing. Ok. Mira, o que estamos a discutir ahora era el manejo de un sospechoso de dengue. Y que no necesitamos de confirmación para hacer el manejo. Nosotros no somos vigilantes, todavía trabajamos para vigilancia. Necesitamos salvar vidas. Y salvamos vida sin confirmación de caso. Salvamos porque identificamos una gravedad clínica y hacemos la intervención con reposición de líquidos por vía oral o por vía parenteral. Esto es la norma, la mensaje principal para nosotros clínicos. La gente de vigilancia que va a trabajar, que va a hacer la coleta de la sangre, que va a confirmar el caso. Para nosotros no queremos ver la muerte. Claro, si en tu unidad tiene como hacer una coleta de sangre, enviar para testes moleculares, hacer la serología después del 5º día febril, perfecto. Todavía, eso no es importante para el manejo. No vamos a no tratar esperando los testes confirmatorios. Que muchas veces hay testes rápidos que se busca esperar los testes para se hacer los tratamientos. Y aquí el seguimiento del enfermo, que de fato hubo la efervescencia de la fiebre, es un hombre de 20 años y no hubo cambio de hematocrito ni para más ni para menos. El reconto de plaqueta caliu aquí en torno del día 4, después volvió a normal. El leucograma estaba con leucopenia, y el leucopenia es también una característica de dengue. No sé si la IgM hubo una confirmación de caso. Sí, hubo la confirmación por serología. Una confirmación por serología y claramente era un caso de dengue. La mensaje, una vez más, el tratamiento independe de hemograma, independe de serología, independe de teste molecular, depende solamente de evaluación clínica y dato epidemiológico, claro. Porque si hay un brote de leptospirosis, mialgia, fiebre, cefalea, podría ser certamente una leptospirosis si había tenido contacto con agua, claro.
si hay ratones, etc. Si es un hombre que vive en zona de transmisión de malaria falcíparo, el tercer día podría no haber ictericia y podría ser un sospechoso de malaria, claro. Por eso que siempre debemos pensar el ambiente epidemiológico y el dado clínico. Y eso es suficiente para empezar el tratamiento y salvar vidas. Porque si conoces Brasil, Brasil tiene el estado más populoso, es São Paulo, y durante el brote de dengue de 2014, si no estoy enganado, hubo 500 muertos por dengue. Son muchos casos, muchos muertos. Y cuando hacemos la revisión, en general vemos que los enfermos desarrollan dengue y no es instituido un tratamiento adecuado. Entonces, el problema raíz, el problema básico es que nosotros, médicos, no hacemos lo que nos compete. No hacemos la infusión de líquido para los enfermos. Y pienso que... ¿Ok, Gamaliel? ¿Será? ¿Ok? Sí. No, yo quiero aprovechar para responder la pregunta del Caribe, porque ese es el dilema. Este es uno de los grandes dilemas del Caribe inglés y francés en la vigilancia. Y te voy a responder claramente. Para la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1995, y para la Organización Panamericana de la Salud, lo que ha estipulado es la notificación del 100% de los casos sospechosos de dengue. Sean dengue o no sean dengue. Se lo clasificó como sospechoso, lo manejó y al final se quedó como sospechoso porque no le hizo IgM, porque no había en el laboratorio capacidad, porque estaba dentro de un brote epidémico y este no era el único caso. Había este y 500 más esperando en distintos lugares la consulta y ese caso quedó como sospechoso de dengue. El que un país tenga muchos casos sospechosos de dengue, la única interpretación es que ese país tiene un buen sistema de vigilancia. Para ver si el sistema de vigilancia es sensible o no, lo otro que se notifica en el 100% son los casos confirmados de dengue por alguna de las formas de confirmación de casos que hay. Que puede ser para un país X nuestro, clínico epidemiológico en medio del brote porque no hay capacidad para diagnóstico y entonces con el cuadro clínico más la situación epidemiológica, no del país, del caso, vive en una casa donde todos tienen dengue, el dengue es confirmado, no tengo acciones para las pruebas, se me queda sin una prueba, como dice el dicho, verde con punta es guanábana, ¿no? Cuadró muy bien la caja y el billete. Eso es un caso confirmado con una confirmación clínica epidemiológica. ¿Es dengue realmente el caso? No lo sabemos. ¿Cuándo es dengue real el caso? Cuando tiene un PCR positivo, cuando tiene hoy en día una NC1 positivo, cuando tiene un cultivo positivo. Las pruebas serológicas, con la aparición de las nuevas arbovirosis, el IgM ha salido prácticamente de ser un patrón de seguimiento, porque si el IgM es positivo a dengue, puede ser que sea dengue, pero si el cuadro clínico no es muy florido, puede ser que sea Zika y viceversa. Se va a hablar del algoritmo, cómo seguirlo. Entonces, para cualquier país de la región, independientemente que el Caribe inglés no reporta así, tener sospecha de dengue. Yo tengo hoy 60 casos sospechosos de dengue y 10 confirmados, o 20 confirmados, porque logré confirmarlo. Hay un buen sistema de vigilancia y eso no es malo. Eso es lo que pide la organización que se notifique. Lo que pasa es que la enfermedad es muy politizada y esto y la política van de la mano. Y entonces, imagínate, tengo 60 casos de dengue, o tengo 1000, o tengo 2000, o tengo 3. El turismo se me va a dañar, Nosotros en estos momentos estamos recogiendo los datos básicos de salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta este elemento político de esta enfermedad específica, porque en esta semana mueren 10 por accidentes de tránsito y no pasa nada, pero hay un muerto por dengue hemorrágico y la prensa y todo el mundo lo que escribe es un fenómeno. Un dengue hemorrágico muerto y yo no sé por qué. Pero es una enfermedad que a lo largo de los años ha quitado a más ministros de salud en las Américas que en los partidos de oposición.
Cada vez que hay un brote de dengue en un país y las cosas no andan muy bien, se va el ministro del aire y ponen a otro ministro. Entonces, esos elementos tenemos que tenerlo en cuenta, pero tenemos que tener un cuidado porque nosotros somos los técnicos asesores de nuestros ministerios. Entonces, hay que hacer este tipo de aclaración. América es un país endémico. Si usted quiere ir donde no hay dengue, vaya a Alaska y pase las vacaciones con los esquimales, pero nuestro continente es un continente endémico donde quiera que usted vaya. Nuestro país tiene un buen sistema de vigilancia. Nosotros tenemos más de 1,000 casos sospechados de dengue y el resultado de la vigilancia es que solamente 10, 20 han sido confirmados y han sido bien manejados. Entonces, eso es lo importante. Acabamos de tener el cierre, perdona que me detenga, porque estamos cerrando los datos básicos de América. Y X país, un país, nos dijo, nosotros teníamos que tener 55 casos sospechosos, 50 casos sospechosos. Y el país dijo, no, yo solamente tengo 2 casos de dengue. A mí no me pongan que tengo 55 sospechosos de dengue. Yo nada más tengo 2 casos de dengue confirmados. Pero en el registro básico, los sospechosos y los confirmados se notifican en 2 columnas. Y me preguntan a mí que soy el asesor del tema. Se quitan el problema de arriba. Mis colegas, di tú la última palabra. ¿Qué nosotros hicimos? Fuimos a CARFA y mandamos a revisar los datos del país de CARFA. Se hizo una revisión retrospectiva y CARFA dijo, bueno, de ese país hay entrado 55 muestras y hemos hecho 55 muestras para dengue. Y yo dije, si entraron 55 muestras y la procesaron para dengue, ¿acaso no es que han sospechado en esos 55 pacientes que había dengue y solo 2 fueron positivas? Ese fue mi razonamiento como médico epidemiólogo y asesor de dengue de la OPS. Y dije, ok, pongan que ese país tiene 55 casos sospechosos y solo 2 confirmados. El país dijo, no estamos de acuerdo con eso. Solo tenemos 2 casos de dengue. Bueno, ¿y qué eran esos? No, eso eran sospechosos de Zika. Ah, pues si eran sospechosos de Zika y se le corrió el triplet de diagnóstico para dengue también, pues sencillamente yo confío en su palabra. Eran sospechosos de Zika. Y a ese país notifíquenle solo 2 casos positivos de dengue. Y pónganle un asterisco que no hay casos sospechosos de dengue en ese país. Entonces imagínate, el sistema de vigilancia es bueno, es malo en el país. Si solo hay 2 casos y los 2 son positivos y es una enfermedad que el diagnóstico es tan sensible y tan parecido a otras enfermedades, entonces Brasil tiene cientos de miles, millones de casos y tiene más turismo que todos nuestros países. Entonces hay que tener un poco de cuidado y esto es un problema de tiempo también y ir educando también, un problema de educación y cómo comunicamos. A mí me llaman de todas las agencias de turismo del mundo a mi oficina. Dicen que hay un brote de dengue en Paraguay y tenemos un viaje a Paraguay. ¿Qué usted lo recomienda? ¿Que vengan para Paraguay? Si en Paraguay hay dengue todo el año. Sí, pero es un brote grande de dengue. No, América es un continente donde hay dengue y otras enfermedades. Lo que denle indicaciones al turismo, que vaya a zonas seguras, que no vayan a las zonas marginales, que es donde más transmisión hay, que usen sustancias repelentes, pero no, ese tipo de orientaciones al turismo, pero no evitar el turismo para esas cosas. Entonces, esto es un dilema y no tengo una receta, no hay una receta universal. Sencillamente, nos vemos obligados a manejar los casos país por país. Y si el país dice que tiene 2, tiene 2. Yo no voy a decir que tiene 55, nunca, jamás. Si ellos hubieran aceptado, si es verdad, tenemos 55 y 2, eso le notificamos. Pero si dice que tiene 2, y tiene 2. Porque nuestra organización realmente, después de este tipo de análisis que tú tienes que hacer con el país es libre y soberano de poner lo que quiera. Nosotros tenemos que ser respetuosos, muy respetuosos de los datos y la confiabilidad del dato que tiene el país. Y si nos dice el país que no son sospechosos de dengue,
Yo creo que hay que entender y comprender que no son sospechosos de dengue y que el laboratorio lo que hizo fue correr la prueba de dengue a casos que entraron como Zika y realmente tienen 2 casos confirmados de dengue y no tienen sospechosos de dengue. Pero póngale un asterisco para que se sepa también, ¿no? Y no hay entonces una confusión. Esto a diario no es un problema de ese país X, es un problema en todos los países. Yo creo que tu pregunta me he tomado unos minutos porque es una pregunta que me incomoda constantemente. ¿Por qué? Porque desde el año 95 es que están establecidas esas normas de notificación estadística para el dengue específico, ¿no? Y entonces son normas sumamente conocidas, pero a veces no quieren oír ni del caso sospechoso. El mensaje técnico es esto mismo, nosotros este diálogo tengámoslo siempre con nuestras autoridades para hacer explícito las categorías técnicas que no son de riesgo ni van en contra del turismo y dar mensajes de orientación claros al turismo para que esto no sea un elemento que afecte realmente el movimiento turístico a nivel regional.